Me llamo Sebastián Montalvo y, a mis 42 años, miro hacia atrás con una claridad que antes no tenía. Durante casi toda mi vida adulta, creí ciegamente que el esfuerzo incansable, la honestidad absoluta y la lealtad inquebrantable hacia la familia eran los únicos pilares que sostenían el éxito verdadero. Dediqué 20 años enteros de mi existencia a convertirme en el hijo perfecto, en el heredero ideal que mi padre, Aurelio Montalvo, siempre había exigido. Era disciplinado hasta el extremo, sobrio en mis hábitos, responsable en cada decisión. Todo lo hice pensando en Transportes Montalvo, la empresa de logística que mi padre había levantado desde cero en las calles polvorientas de Guadalajara. Aquella compañía no era solo un negocio, era nuestro legado, un imperio que movía toneladas de carga por todo el occidente de México, con una reputación de puntualidad y confiabilidad que había costado décadas forjar. Camiones cruzando carreteras de Jalisco a Nayarit, de Michoacán a Colima, contratos con grandes corporativos. Todo eso lo construí con mis propias manos, aprendiendo desde lo más básico hasta lo más complejo. Pero la vida me enseñó, de la manera más cruel posible, que la sangre no siempre significa lealtad. Que las personas que más cerca están de ti pueden ser, precisamente, las que te claven el cuchillo más profundo sin pestañear siquiera. Mi padre siempre tuvo un favorito, y nunca fui yo. Ricardo, mi hermano menor por 7 años, era el niño de sus ojos. Ante Aurelio, Ricardo no podía hacer nada mal. Mientras yo me mataba trabajando jornadas de 16 horas diarias, memorizando regulaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, revisando mantenimientos de la flota, negociando contratos millonarios, Ricardo derrochaba el dinero del fideicomiso familiar en antros de Providencia, chocaba vehículos de la empresa como si fueran juguetes y convertía nuestra sede en Zapopan en su patio de diversiones personal. Recuerdo perfectamente un episodio de agosto de 2016. Ricardo destruyó por completo un tractocamión Kenworth recién salido de agencia durante lo que él llamó una reunión de negocios en Puerto Vallarta. El camión costaba casi 2 millones de pesos. La reunión terminó siendo un fin de semana de apuestas descontroladas en el casino del Hard Rock. ¿Las consecuencias? Ninguna. Mi padre cubrió el siniestro con el seguro, le dio una palmada en la espalda a Ricardo, y semanas después, lo ascendió a vicepresidente de operaciones. Los muchachos son muchachos, repetía Aurelio cada vez que yo, con preocupación genuina, le señalaba el peligro. Ya madurará con el tiempo. Pero Ricardo nunca maduró. Al contrario, cuanto más grande se hacía la empresa, más audaz se volvía. Para 2018 ya manejábamos contratos por cientos de millones de pesos. Movíamos piezas automotrices para la planta de Ford en Hermosillo, productos de consumo para las grandes cadenas en Jalisco, Michoacán y Nayarit. Entre más crecíamos, más atajos tomaba Ricardo. Yo veía señales que me inquietaban, discrepancias en los recibos de combustible, cargos extraños por horas extras que no coincidían con los registros de los conductores, contratos que él desviaba con evasivas y bromas cuando yo preguntaba. Pero confiaba en que mi padre pondría orden. Creía que la familia significaba algo profundo, algo sagrado. Esa confianza casi me destruye por completo. En enero de 2020, todo se derrumbó. A las 6 de la mañana, agentes de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Fiscalía General de la República irrumpieron en nuestras oficinas de Avenida López Mateos. Se llevaron computadoras, archiveros enteros, cajas y cajas de documentos financieros. Los empleados miraban desde el estacionamiento, mudos de incredulidad. La orden hablaba de fraude masivo, peculado, falsificación de documentos federales de transporte. El alcance de lo que Ricardo había hecho era escalofriante. Durante 2 años y medio, desde mediados de 2017 hasta finales de 2019, había creado contratos fantasma con empresas inexistentes, cobrando a clientes por servicios que nunca se prestaron. Manipuló certificados de peso para evadir impuestos, poniendo en riesgo la seguridad de conductores y de miles de automovilistas en las carreteras. El dinero desviado ascendía a 58 millones de pesos según la investigación inicial, canalizado a través de una red de empresas fantasma y cuentas en el extranjero. Pero lo que aún me quita el aliento, incluso hoy, es lo que hizo mi padre cuando los investigadores empezaron a apretar. No dudó ni un segundo en sacrificarme. En menos de 48 horas después del allanamiento, Aurelio había construido una narrativa perfecta. Yo era el cerebro criminal detrás de todo. Según él, yo había actuado solo,
movido por la codicia y el resentimiento porque no me habían nombrado director general lo bastante rápido. Dijo que yo había manipulado a Ricardo, pobre, ingenuo Ricardo, para que firmara documentos que no entendía. La evidencia que presentaron en mi contra parecía irrefutable. Firmas digitales idénticas a las mías en contratos fraudulentos. Transferencias a cuentas supuestamente bajo mi control. Incluso grabaciones de las cámaras de seguridad que me mostraban trabajando hasta altas horas de la noche cuando, según ellos, se cometían las transacciones sospechosas. Lo siento, hijo, me dijo mi padre cuando me visitó en el reclusorio preventivo Varonil Norte, separado por ese grueso plexiglas. Pero la evidencia habla por sí sola. Tal vez esto te enseñe que los atajos nunca valen la pena. Lo miré fijamente buscando cualquier rastro de duda, cualquier señal de que sabía que yo era inocente y que luchaba por mí en silencio. Pero solo vi decepción fría y una convicción que parecía genuina. Él creía, o fingía creer, que yo era culpable. Ricardo nunca me visitó. Ni una sola vez en los 4 meses que pasé en prisión preventiva. Mi defensora de oficio, Patricia Villarreal, llevaba 68 casos al mismo tiempo. Apenas tenía 15 minutos semanales para mi defensa. La evidencia forense es condenatoria, me repetía. Tu mejor opción es aceptar el acuerdo, 8 años a cambio de cooperar. Yo insistía, no sé dónde está el dinero porque no lo robé. Ella solo suspiraba, todos dicen lo mismo, licenciado Montalvo. Pero las firmas digitales no mienten. Sin embargo, yo sabía que algo no encajaba. Conocía esos sistemas como la palma de mi mano después de 20 años. Algunas transacciones mías habían ocurrido cuando yo estaba demostrablemente en otro lugar, en reuniones obligatorias de la SCT en la Ciudad de México, en conferencias de logística en Monterrey, supervisando oficinas en León. La primera luz vino de un lugar inesperado. Mi compañero de celda era Tomás Castellanos, un contador forense que había caído por desfalcación en su propia firma. Una noche, mientras estábamos en las literas, me dijo, tu papá contrató a profesionales serios para incriminarte. Esto no es trabajo amateur. El rastro digital, la sincronización, el papel, alguien gastó mucho dinero para hacerlo a prueba de balas. Me explicó cómo se podían replicar firmas digitales, cómo manipular timestamps, cómo alterar registros retroactivamente. Y me habló de Sara Martínez, una contadora forense independiente en el centro de Guadalajara, especializada en destapar fraudes sofisticados. Es cara, advirtió, pero si alguien puede probar que te tendieron una trampa, es ella. El problema era el dinero. Todos mis activos estaban congelados. Mi padre había cortado cualquier apoyo financiero, diciendo que no podía ser visto ayudando a un presunto criminal. Estaba en la ruina absoluta. Entonces tomé la decisión que probablemente me salvó. Despedí a la defensora pública y me representé a mí mismo. Usé la biblioteca jurídica del reclusorio para estudiar día y noche, 18 horas diarias leyendo códigos federales, precedentes, tratados de forense digital. No pretendía convertirme en abogado, solo quería ganar tiempo mientras encontraba la forma de pagar a Sara Martínez. Y, sobre todo, empecé a unir piezas. Cuanto más revisaba la evidencia en mi contra, más patrones veía. Los contratos fantasma seguían exactamente el formato de acuerdos legítimos que yo mismo había redactado años atrás. Las empresas ficticias tenían direcciones vinculadas a propiedades que mi padre controlaba a través de sociedades anónimas. Las cuentas bancarias mías se habían abierto con datos personales a los que solo la familia tenía acceso. Mi padre no había reaccionado improvisando cuando llegó la FGR. Había estado preparando el terreno para culparme desde que Ricardo empezó a delinquir en 2017. El juicio llegó en mayo de 2020. Entré al Juzgado Federal de Guadalajara sabiendo que mi vida pendía de lo que había aprendido en esos 4 meses de encierro. El fiscal, Miguel Rodríguez, era conocido por no perder casos financieros. Presentó la evidencia como un rompecabezas perfecto. Pero yo había encontrado una grieta. Durante el contrainterrogatorio del perito en forense computacional, pregunté, ¿en qué zona horaria están marcadas las firmas digitales de las pruebas 47 a 52? Hora del este de Estados Unidos, respondió con seguridad. ¿Y nuestra oficina en Guadalajara opera en qué zona? Centro de México. Entonces, según usted,
Yo firmé contratos fraudulentos a las 2 de la madrugada hora local el 8 de noviembre de 2019. Pero según los registros de acceso con tarjeta, prueba 93, yo salí del edificio a las 6:30 de la tarde, ¿sugiere que regresé a medianoche solo para cometer fraude? El perito vaciló. Aquella fue la primera fisura. En los días siguientes encontré 13 inconsistencias más. Firmas en fechas cuando yo estaba en seminarios obligatorios en la Ciudad de México. Transferencias durante reuniones grabadas con clientes legítimos. El jurado deliberó 5 horas y me declaró no culpable de todos los cargos. Ser absuelto no es lo mismo que ser reivindicado. Mi reputación quedó destrozada. La empresa perdió clientes. Contactos de 20 años no contestaban mis llamadas. En la comunidad logística de Guadalajara, muy cerrada, los rumores corrían. Sebastián Montalvo se libró por un tecnicismo, pero todos sabemos que era culpable. Mi padre declaró públicamente respeto por la decisión del jurado, pero en privado le dijo al periódico El Informador que a veces el sistema falla y los culpables quedan libres. Y 2 semanas después de mi absolución, nombró a Ricardo director general. Ahí entendí que la traición iba más allá de proteger al favorito. Aurelio había orquestado todo para sacarme permanentemente de la sucesión. Conmigo desacreditado, Ricardo heredaría todo sin esfuerzo. Podría haberme ido lejos, empezar de cero en Mérida o Tijuana, donde el apellido Montalvo no oliera a escándalo. Pero esos 4 meses en una celda me habían enseñado algo más valioso que el rencor, cómo usar el sistema en mi favor. Contacté a Sara Martínez inmediatamente después de la absolución. Su oficina estaba en el piso 25 de una torre corporativa en el centro. Exinvestigadora de la FGR, había procesado algunos de los fraudes más grandes de Jalisco. Seguí tu juicio, me dijo. Hiciste un trabajo impresionante defendiéndote solo. Pero probar inocencia penal es distinto a probar conspiración civil. Para eso necesitamos no solo demostrar que te incriminaron, sino quién y cómo. El anticipo era $500,000, la investigación completa podía llegar a más. Yo había perdido todo, departamento en Puerta de Hierro, BMW, inversiones, pero tenía una caja de seguridad secreta con 2.3 millones en efectivo que había ahorrado durante años, para montar mi propia empresa. Empecemos, le dije. 7 meses después, Sara confirmó todo. La conspiración involucraba a mi padre, a Ricardo, al director de sistemas David Valerio y a la contadora de toda la vida, Margarita Flores. Habían usado accesos internos para fabricar un rastro digital perfecto. Contratos generados con mis plantillas, firmas replicadas con software comprado en el mercado negro, cuentas abiertas con mi RFC, vídeos de seguridad editados para mostrarme en la oficina cuando en realidad estaba en otro lado. No fue un crimen de oportunidad, explicó Sara. Fue un plan coordinado de más de 2 años. Tu padre no solo decidió proteger a Ricardo cuando llegó la FGR, llevaba preparándose para culparte desde 2017. Y el fraude real era mayor, no 58 millones, sino casi 125. Los 67 millones extras habían ido a cuentas offshore controladas por Aurelio, quien financiaba propiedades de lujo en Playa del Carmen y Los Cabos. Tu padre te usó como chivo expiatorio para cubrir también sus propios delitos, concluyó Sara. Ricardo era la fachada, Aurelio, el cerebro. Con su informe forense, contraté al mejor bufete civil de Guadalajara, Kellerman Bravo y Asociados. Presentamos 3 demandas en enero de 2021, despido injustificado y difamación contra la empresa, conspiración y fraude contra mi padre y hermano, y acción de denunciante bajo la Ley Federal Anticorrupción. El proceso de descubrimiento los destrozó. Tuvieron que entregar 3 años de correos, registros financieros, logs del sistema. David Valerio y Margarita Flores, enfrentando posibles cargos de perjurio, cambiaron de bando y declararon todo. Para otoño de 2021, Aurelio y Ricardo enfrentaban cargos penales federales mientras perdían las demandas civiles. El estrés los consumía, Aurelio sufrió 2 infartos. Ricardo se alcoholizó y estrelló su Porsche en Avenida Vallarta. La empresa sangraba dinero en abogados y perdía contratos clave, FedEx y UPS rompieron relaciones. En noviembre de 2021, un gran jurado federal los acusó formalmente. En marzo de 2022, Transportes Montalvo se declaró en quiebra. La compañía que valía 350 millones estaba ahogada en deudas y descrédito.
Entonces ejecuté la fase final. A través de una holding que creé, Logística del Pacífico, compré anónimamente todos los activos en subastas judiciales, la flota completa, 47 Kenworth, 23 Freightliner, más de 100 remolques, contratos, almacenes en Tlajomulco y El Salto, permisos de la SCT. Cuando mi padre se dio cuenta de que detrás estaba yo, ya era tarde. Yo controlaba todo lo valioso de su imperio, aunque el nombre viejo hubiera desaparecido. Renombré la empresa Logística del Pacífico y recontraté a muchos de los trabajadores leales que habían perdido su empleo. Les conté toda la verdad en las entrevistas. La historia corrió como pólvora en la comunidad logística de Guadalajara. En 9 meses recuperamos contratos con FedEx, UPS y hasta Amazon. En el primer año completo facturamos más de 95 millones, casi el doble de lo que la empresa original generaba antes del escándalo. Las demandas civiles se resolvieron en junio de 2022 por 145 millones de pesos. Condominio en Playa del Carmen, rancho en Los Cabos, Pentouse de Ricardo, todo se liquidó para pagarme. En septiembre de 2022, Aurelio fue sentenciado a 16 años, Ricardo, a 12. Ambos terminaron en el penal de máxima seguridad altiplano. Nunca los visité. La última carta de mi padre, desde prisión, decía que había querido proteger a la familia, que Ricardo era joven y podía cambiar, que yo siempre había sido lo suficientemente fuerte para sobrevivir. No terminé de leerla. Hoy, diciembre de 2025, Logística del Pacífico emplea a más de 180 personas en 3 estados. Somos rentables, crecemos sin pausa y estamos construidos sobre integridad real, no sobre favoritismos. Cada contrato, cada relación, cada conductor sabe que trabaja para alguien que valora la honestidad por encima de todo. He aprendido que la verdadera familia no se define solo por la sangre, sino por valores compartidos, respeto mutuo y lealtad que fluye en ambas direcciones. Mis conductores, despachadores, supervisores que confiaron en mí cuando nadie más lo hacía, ellos son mi familia ahora. A veces, cuando viajo al Estado de México, paso cerca del altiplano. No me detengo. Solo pienso en las decisiones que nos trajeron aquí. Aurelio eligió proteger a un hijo criminal sacrificando al inocente. Ricardo eligió el dinero fácil. Yo elegí luchar y reconstruir. Ellos pasan sus días tras rejas. Yo construyo algo más grande y mejor que lo que destruyeron. No es venganza. Es justicia. Y en Guadalajara, todos conocen la historia. Cuando alguien pregunta por Logística del Pacífico, escucha sobre la empresa que renació de la corrupción, liderada por el hombre que su propia familia intentó enterrar, y que regresó más fuerte que nunca.